A Yacer le encargué hace tiempo que me pasara videos para ver el lore de Poppy. Este video es de Zarok, Poppy Playtime, toda la historia y lore hasta ahora. Esto me interesa, fuera broma, porque pues el Poppy... Uno, que es un juego viral. Cuando sale el capítulo, pues otra vez lo voy a volver a jugar y todo eso. Y me interesa un poco el lore, tipo, porque se ve interesante. Y como para pasar el rato puede estar bien. No creo que sea tan infantil y así, o sea, sí tiene su trasfondo, creo. Vamos a ver. Un ex empleado de la empresa fabricante de juguetes Playtime Co. regresó a sus viejas instalaciones muchos años después de que todos y cada uno de sus Claro, trabajadores así comienza, ¿no? desaparecieran sin dejar rastro. Buenas tardes, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a sumergirnos en la historia y lore del que hasta ahora tenemos constancia sobre los 3 primeros capítulos de Poppy Playtime. Sin más dilación, comencemos. Ok. Poppy Playtime, capítulo 1. Así comenzó, ¿no? Y todo comenzó en base a una carta anónima invitándonos a regresar a la fábrica para encontrar al personal desaparecido una década atrás. La carta además incluía la imagen de una amapola como única pista para dar con la ubicación a la que debemos llegar. Además, en la carta se afirma que los empleados desaparecidos hace 10 años todavía siguen en la fábrica. Un anuncio VHS indica lo que en su día fue esta empresa, un gran negocio creado y gestionado por Elliot Ludwig, vendiendo juguetes infantiles con los cuales los niños estaban encantados. El juguete estrella parecía ser una muñeca de pelo rojo llamada Poppy, capaz de interactuar con ellos. Así que nos dirigimos a la fábrica Playtime Co., donde lo vemos todo abandonado y carcomido por el tiempo. De con el hecho, objetivo es verdad, o de sea, llegar es hasta Poppy Playtime por la chica, o sea, por la niña que se llama Poppy. El monstruo es Huey Gui, ¿no? Tipo, es importante más la niña, en teoría. la supuesta amapola que aparecía en la carta. Tras resolver un código para desbloquear la única puerta en el hall, podemos acceder a una pequeña sala de almacenamiento que contiene el Grab Pack, un instrumento con un único brazo que sirve tanto para reconducir electricidad de un lugar a otro como para agarrar objetos en la distancia y que usamos para ingresar en el área principal, donde somos recibidos por el enorme muñeco azulado llamado Huggy Wuggy. Esta criatura, según el panel de información que tiene a sus pies, fue creado por el fundador del Playtime Co., Elliot Ludwig, en 1984 y del que hablaremos más tarde. A mano izquierda tenemos una puerta protegida por el sensor del Grab Pack, pero al colocarlo, la electricidad se cortó, obligándonos a reactivar la corriente desde la sala de energía, aunque desafortunadamente las puertas también estaban cerradas. La única opción que teníamos era agarrar la llave que, de forma sorprendente, Huggy Wuggy sostenía en la mano derecha. Después de volver a conectar la energía utilizando el Grab Pack a modo de conductor, regresamos a la sala principal, pero para nuestra sorpresa, Huggy Wuggy ya no se encontraba ahí. Había desaparecido o se había cambiado de área, haciéndonos sospechar de que quizás no era una simple figura de adorno, sino una criatura viva. Pero bueno, seguimos nuestro camino en busca de la amapola, ya que ahora lo tenemos todo más de cara, puesto que la electricidad había sido restablecida. Además, abrimos la puerta por la que queríamos entrar y que a priori nos llevaría a una zona más profunda de la fábrica. Llegados a un pequeño almacén donde podemos conseguir la otra mano del Grab Pack, que nos permitirá abrir ciertas puertas que requieren 2 botones para ¿me está explicando el gameplay o la historia? ¿Cómo es esto? El protagonista se encontraba en el área donde, al parecer, se fabricaban los juguetes. Una especie de cadena de producción. Una gran máquina roja en el centro, bautizada como Make a Friend, parecía ser la encargada de fabricar estos juguetes, después de que una cinta transportara las piezas hasta ella. La única forma de salir de esta sala es nuevamente reactivando la electricidad en es un audiolibro para, a su vez, reactivar la cinta transportadora. Es decir, es un tutorial. Debemos poner 3 piezas de juguete en la propia cinta para que la máquina cree un muñeco llamado Cat B y que podamos colocar en un escáner para que la puerta se abra. La verdad que sí, le está explicando un poco de la mierda, O sea, capítulo 2, capítulo 3, Mr. Delight, explicación, Catnap, la hora de la diversión. Estamos involucrados. Pero no dura mucho, O sea, mira, el capítulo 1 es hasta acá y después se pasa al capítulo 2 ya. En realidad no dura mucho. Al atravesarla, en lugar de abandonar el área de producción, llegamos a un pasillo en cuya oscuridad apareció el monstruo que durante muchos meses alimentó las teorías de toda una comunidad. Hermano, qué susto cuando lo vi. Efectivamente, Huggy Wuggy, desaparecido del hall principal y cuya figura parecía la de un simple juguete inerte, emergió de las sombras para asesinarnos. Esa sonrisa llena de afilados colmillos significaron un peligro palpable en la piel de nuestro protagonista, que, presa del miedo, buscó a la desesperada una salida, obligándole a escapar, irrumpiendo que si tiene dientes y todo, o sea... Pero no estaría salvo, ya que el monstruo juguete, moviéndose a una velocidad endiablada, trataría de darnos caza para abrazarnos hasta la muerte. Así que, moviéndonos lo más
rápido que podemos a través de los estrechos conductos metálicos, el protagonista llegó a una salida sobre una pasarela de metal que estaba bloqueada por varias cajas de cartón, pero lo que parecía una muerte segura ante los violentos golpes de Huggy Wuggy para romper la puerta que nos separaba de él, el protagonista vio precisamente en una caja de carga pesada la posibilidad de tirarla para romper la pasarela de metal y hacer caer al vacío a Huggy Wuggy. Y sale sangre. Terminó ahí. cayendo desde la altura y el O protagonista sea, tiene dientes y tiene sangre. se encontraba frente a la imagen de la amapola que había visto en el VHS que venía con la carta. Una puerta con la enorme flor pintada sobre ella y que al parecer ocultaba el secreto y el motivo La por el flor. cual estábamos ahí. Ah, O lo de la quizás carta. un peligro porque ok. alrededor de la puerta había escritos numerosos mensajes advirtiéndonos que nos demos la vuelta, que corramos y que no entremos. Pero lo hacemos, entramos y vemos un largo pasillo que se dirigía a una habitación en cuyo centro había una vitrina. Poppy estaba dentro y sin pensarlo la abrimos escuchando esto de inmediato. A la mierda. Eso me recuerda, ¿sabes qué? A Anabel. Y ahí empieza el capítulo 2. Este segundo episodio empieza justamente donde terminó el primero tras abrir la vitrina en la que se encontraba Poppy. Al principio pensábamos que se trataba de un personaje malvado, pero nada más lejos porque en respuesta a su rescate decidió ayudarnos a escapar a través de una estación de tren ubicada en lo más profundo de las instalaciones. Ah, ya me La acuerdo salida de se eso, encontraba claro. en la única puerta abierta que había alrededor. Conduciendo a un pasillo donde el protagonista encontró la llave que daba acceso nada más y nada menos y al despacho del mismísimo Elliot Ludwig. Oye, ahora que sobre lo la mesa pienso, el encontraría capítulo 3 sí fue muy distinto a los dos primeros, ¿no? Fue como que más intenso. una cinta VHS que, al igual que Más en el terror, capítulo ¿puede anterior, nos dará pistas y algo de información sobre los acontecimientos alrededor de la fábrica. En este caso es una biografía sobre Elliot, presentándolo como el fundador de Playtime Co., invirtiendo horas y horas para conseguir el mayor nivel de innovación en cada uno de sus productos. Nos Ok. cuenta también que en los 60 Ludwig perdió a varios familiares, una situación trágica en su vida que lo dejó en un profundo pozo de tristeza. No obstante, tiempo después siguió con su ambición en el desarrollo de la fábrica de juguetes Playtime, volviendo a trabajar muy duro en su proyecto en medio de ese mar depresivo. El estudio de Elliot Ludwig estaba lleno de dibujos creados por niños, lo que nos da una confirmación de lo mucho que le gustan. Además, vemos un trozo de papel sobre el escritorio que contiene una larga descripción sobre el experimento 814. Tras esto, Experimento atravesamos un 814. conducto de ventilación hacia una pequeña Ok. sala con un par Estaba de depresivo, generadores de perdió electricidad, gente cuando y de siguió pronto, con la de fábrica. manera completamente inesperada, Poppy apareció agradeciéndonos el haberla liberado de su cautiverio dentro de la ¿Pero vitrina. Poppy es mala? Así que a modo de compensación, como dije antes, estaba dispuesta a ayudarnos a escapar de la fábrica en un tren situado en una pequeña estación. No obstante, necesitaba energía mediante un código de acceso. Así que No. seguimos a Poppy en busca de la estación cuando, desde un agujero en el suelo, fue Ay. atrapada por una criatura rosada con largas extremidades, confirmándose más adelante que se trataba de Mommy. Mami Longlegs, el antagonista principal de esta parte. De todas formas, Playtime Co., aunque fue fundado por Elliot Ludwig, también gestionaba la empresa, un grupo de trabajadores de alto estatus. Sus nombres los vemos justo cuando el protagonista va detrás de Poppy por el agujero. Leith Pierre, directora de innovación, el propio Elliot como fundador, y Elliot Stella Ludwig. Graver, quien al parecer estaba Stella. obsesionada con la eterna juventud y cuya voz escuchamos en la cinta de color rosa del primer capítulo. El caso de Eddie M.M., Ok. cuyo apellido es Ritterman, es bastante singular puesto que se trata de uno de los funcionarios más importantes. Esto lo sabemos debido a una carta que encontramos cerca del final del juego. A través de ella, Eddie pidió a una empresa constructora llamada Warrenbach que guardara silencio sobre un laboratorio secreto en desarrollo dentro de Playtime Co., a cambio de $100.000. Cuando conocemos a Mami Longlegs, vemos Dentro de que la Poppy está fábrica. atrapada en uno de sus brazos. Sabe de nuestro plan de abandonar la fábrica en el tren y solo nos dará la llave de acceso si superamos 3 pruebas. Obviamente no había opción. Así que había que conseguirlo para obtener el código que ponía en marcha el tren parado en la estación en la que nos encontrábamos, llenando todas las instalaciones. Claro, como que juega la con voz de nosotros. Stella Graver. ¿no? Llegamos a la sala de moldes, lugar importante puesto que aquí es donde conseguimos un nuevo accesorio del Grab Pack que permite contener el flujo eléctrico durante 10 segundos. Esto El daba flujo acceso a otras eléctrico. zonas de la fábrica, entre ellas la de la primera prueba, Music Memory, que consistía en que el jugador seleccione los paneles correctos Sí, me antes de que acuerdo Kung Fu de eso. Bunny nos mate. Esto no iba a ser tan fácil puesto que el juego va acelerándose cada vez más hasta el punto de Yo que el perdí propio en sistema ese. se vuelve loco. Sí, no, 2 veces, creo, una.
Bien, hemos recibido el No lo primer hice la código, primera. pero en su camino hasta la Game Station, donde está el tren, pasamos por el almacén de Playtime Co., el lugar donde se desechaban los productos Sí, que no no. eran válidos para su venta, la mayoría de ellos incluso siendo letales para Ok, los ok, niños. ok. En esta zona encontramos otro VHS que contiene una grabación de voz de un tal Richard Avery, personal de Playtime Co., que expresaba Richard. su hastío por haber sido degradado a trabajar en el almacén. En la siguiente prueba, denominada Whack a Buggy, debemos Uy, esa golpear a los prueba. muñecos de Mucha Huggy atención. Buggy que aparecen a través de una serie de tubos para conseguir el segundo código del tren. Tras esto, a través de un túnel de regreso al Game Station, somos ¡Besitos! sorprendidos por Kissy Missy, la versión Kissy femenina de Missy. Huggy Buggy, y bastante más amistosa al parecer. Pero ¿por qué ella sí Nos es ayuda a abrir la amigable? puerta que separa este túnel de la estación de tren y el protagonista continuó con la siguiente prueba. Pero antes tenemos que tener en cuenta la cinta azul que nos encontramos en los túneles. Cinta Marcus azul. Brickley, empleado, informaba de haber visto merodeando en las instalaciones una criatura de 4 metros de altura con miles de Él piernas. es el Jack, ¿no? Argumento Jack, que el fue youtuber. desechado por el gerente alegando que en Playtime Co. se creaban juguetes, no monstruos. Muy posiblemente Marcus vio a la A criatura. ver, quiero con la repetir que eso, disocié. Quiero escuchar eso. Brickley, empleado, informaba de haber Empleado. visto merodeando en las instalaciones una criatura de 4 metros de altura con miles de piernas, argumento que fue desechado 4 por el metros. gerente alegando que en Playtime Co. se creaban juguetes, no monstruos. 4 metros de altura. Muy posiblemente Ok. Marcus vio a la criatura con la que nos encontramos en la tercera y última prueba, PJ, Pug and Pillar, en la cual navegamos por el interior de un laberinto mientras somos Esa perseguidos da por mucha él. ansiedad. La esa única cosa, forma de escapar es detenernos Está tras cuando las tuyo. luces se encienden y movernos cuando se apagan, algo así como el escondite inglés pero con un monstruo persiguiéndonos. Pero al llegar a la cabina superior se nos revela algo muy esclarecedor. Este formulario de evaluación What? nos revela que las pruebas estaban diseñadas para los niños. Cada una representaba una serie de habilidades o aptitudes. En el ¿Qué? caso de la memoria musical, es un juego orientado para entrenar la memoria y el reconocimiento cognitivo. La prueba de aplastar a Huggy estaba diseñada para entrenar la reacción y reflejos, y la de la estatua para entrenar la resistencia y la fuerza física. Escapar y superar las 3 pruebas hizo enfadar a Mami Longless, quien comenzó a What? perseguirnos ¿Eso como para qué? alegando que hemos hecho trampa. Nos propone un último juego al que ella bautizó como el escondite, que básicamente consistía en escapar mientras nos perseguía a cambio del último código. Además, una solicitud de transferencia nos aclara que la propia Mami Longless era conocida como el experimento 1222, un producto creado para cuidar a los 1222. niños, pero su comportamiento hostil comenzaba a ser un serio problema, y esto llevó a iniciar una solicitud para transferirla a un área de mantenimiento de alta seguridad. Además, una nueva cinta en la sala de tratado de aguas nos muestra una entrevista a Jimmy, jefe de marketing de la empresa, enorgulleciéndose de las ganancias que había conseguido Playtime Co. gracias a su trabajo. Es decir, daba a entender que había algo mucho más oscuro detrás Se del viste marketing all en el que money. trabajaba. Más Se viste adelante all encontramos un nuevo VHS confirmándose que no solo Marcus había visto un monstruo de varios pies, refiriéndose a Mami Longless, sino que varios miembros del personal también habían visto una criatura similar a una araña. El encargado confirmaba rotundamente que es imposible y que en la fábrica no existen monstruos de ningún tipo, porque de ser así todos habrían muerto. Bueno, nos falta el último VHS del que hablaremos ahora, pero tras la persecución a lo largo de las entrañas de la fábrica, conseguimos dar esquinazo a Mami Longless, atrapándola en una trituradora y dejándonos una imagen bastante turbia. Ahí se Pero muere. más turbio aún fue la garra metálica que deslizó La el cuerpo sin vida del garra. monstruo por debajo de la puerta. Pero bueno, este es un misterio La cuyo garra enigma también se lleva seguramente catnap. no descubramos hasta el último capítulo, al igual que el que vemos en la última cinta VHS. Lo mismo que en el primer episodio, es de color negro y nos muestra las declaraciones de un científico, seguramente el mismo del capítulo anterior, hablando sobre el experimento 1006, o conocido como el prototipo, cuya inteligencia era de una índole que le permitió fabricar un rayo láser para escapar de su cámara de vigilancia utilizando un simple reloj digital. Mediante este láser monitoreó dicha cámara durante 28 Él segundos es el para escapar. importante, ¿no? Así que resuelto el problema de Mami Longless, nos volvemos a reunir con Poppy, aunque esta vez no parece tan animada como antes. Pero bueno, lo importante es que nos lleva al tren utilizando los códigos, pero una vez puesto en marcha, comienza a pillar velocidad a través de un túnel antes de descarrilar. Despertamos y vemos que nos hemos detenido entre escombros junto al área de la guardería. Es el capítulo 3 ya. O sea, es el mejor capítulo, la verdad. Como resultado del descarrilamiento que acabamos de sufrir, el protagonista perdió el conocimiento y su cuerpo fue encontrado por el antagonista principal de este capítulo, Catnap, Claro, por antes Catnap, de ser ¿no? arrojado a una trituradora de basura. Tras escapar, nos abrimos paso a través de una serie de túneles mientras nos lleva una escuchamos un teléfono a la trituradora. distancia. Este momento es muy importante porque la voz que suena al otro lado es la de un personaje desconocido llamado Oli. Nos ayuda, nos Claro, es orienta, verdad. pero
No sabemos en ningún momento de quién se trata. Oli. Lo único que sabemos con certeza es que tiene acceso a varias zonas de la fábrica. Más tarde llegamos al punto exacto donde volcó el tren en el que viajábamos y entre el fuego y los escombros, Oli nos dice que tanto Poppy como él necesita ayuda para salvar a un montón de gente. Nuestro objetivo ahora es adentrarnos en el área de la guardería, un lugar donde antaño se cuidaba de los niños, pero que ahora se ha convertido en el hogar Y de eso estaba Catnap. dentro de la Vemos fábrica que también, Playcare qué es locura. una zona cubierta pero amplia con distintas áreas a su alrededor, entre ellas un orfanato, una zona de recreo, un colegio, una guardería e incluso un edificio administrativo. Oli nos da la llave que da acceso a la zona de producción de gas utilizada para alimentar de energía el complejo entero, pero que también produce una Cómo sustancia cambia el llamada gas ambiente, rojo. sí, ¿no? Se ve más No obstante, en el momento en el apagado. que el protagonista activó la máquina del centro de la sala, la energía se cortó. La única forma de reactivarla era reconduciendo la electricidad utilizando los generadores en los distintos edificios de la zona para llegar hasta Catnap. La primera parada era el orfanato, un enorme edificio abandonado de varias plantas de ¿Qué altura viste la que profesora? servía Ah, no, como no, no, hogar no. para los niños a cargo de Playtime Co. Ahí es Nada donde más entrar, el sale efecto instantáneo del gas lo de nos hizo Poppy, lo de experimentar Huggy la Wuggy alucinación feo, de ¿no? estar atrapado en un Hermano, enorme esa pasillo parte, laberíntico. En esa este instante parte de ahí parece un estos de Silent Hill, el PT o estos. Esa parte da mucho miedo. encontramos Mucho grabaciones de terror audio que psicológico. afirman haber encontrado a No un niño sabes en sin qué vida momento en te la van a propiedad asustar. de Elliot Ludwig y, como es lógico, Playtime Co. era el foco de Qué todas las cambio. acusaciones. De todas Es un formas, gran cuando cambio de lleguemos al terror. apartado en el que explicamos qué demonios es lo que ocurre, lo veremos todo con más detalle. Aún así, en todos los pasillos del orfanato vemos arañazos de garras en las paredes y multitud de mensajes relacionados con la culpa. Todo muy extraño, sí, como si hubiera alguien culpándonos por lo ocurrido en el pasado. Nos Pero extraña culpan. fue también la cinta roja que encontramos en una de las habitaciones. En ella, lejos de ver una entrevista como veníamos acostumbrados, escuchamos palabras de bienvenida a los nuevos empleados de Playtime Co. mientras nos observa el rostro de Huggy Wuggy. No solamente palabras de bienvenida, sino burlas y sátiras hacia nosotros por un evento del pasado. Palabras que pasaron de ser burlescas a convertirse directamente en amenazas. Todo esto en el instante antes de que el propio Huggy Wuggy saliera de la pantalla para atraparnos, en lo que ¡Es es para él! mí uno de los momentos más espeluznantes de los 3 episodios. ¡Es él! Esta parte está gorda. A la mierda. Nos liberamos momentáneamente de los murió? efectos del gas rojo, es decir, ahora volvemos a estar conscientes y de regreso a los pasillos del orfanato para encontrar el generador, aunque el gas sigue esparcido por todos los rincones. Qué difícil Por suerte, todo eso. una máscara nos facilita mucho la labor de avanzar a Tenías través que de dar él. vuelta y Una así. vez activado, Poppy nos dijo que era de vital importancia terminar con el prototipo. Todos los monstruos que encontramos en nuestro camino son sus subordinados, y ella había visto nuestra capacidad de lidiar con los obstáculos que hemos encontrado hasta ahora y estaba convencida de ayudarnos a hacerlo. Oli, por su lado, indicó que el siguiente generador se encontraba dentro de una escuela que estaba custodiada La por uno profesora. de los súbditos de Catnap, Miss Delight, quien antaño era una de las profesoras. Al vernos, se sorprende que, como ex empleados de Playtime Co., siguiéramos con vida. Todo esto comienza cuando escuchamos su voz por megafonía. Miss Delight desempeñaba labor como profesora en Playcare, pero después de que The Hour of Joy, la hora de la alegría, algo muy importante sobre lo que discutiremos en otro Esta apartado, señora también cómo Catnap llegaba la al encerró pincho. dentro del colegio. Estaba bueno Esto ese produjo gameplay, en la ella un verdad. cambio radical en su Le daba comportamiento, miedo volviéndose darle más la agresiva espalda y por paranoiándose completo. con la supuesta amenaza que la perseguía, Esa parte también estaba cool. llevándola a crear el arma que lleva consigo, a la que llamó Barb. A medida que pasaba el tiempo, Buena se parte, volvió buena parte. poco a poco más histérica, cayendo en la Sí, locura, el capítulo 3 es considerando bueno. a Barb como Buen una persona juego real. ese. Durante nuestro paso por la escuela debemos llegar al generador escapando de Miss Delight. La única forma posible es mirarla para que permanezca quieta. Esto lo hace porque Barb supuestamente la enseñó que si deja de moverse, los demás asumirán que está muerta y en consecuencia fuera de peligro. Además, su situación era tan crítica tras ser encerrada por Catnap que, presa de la desesperación, decidió comerse a sus otras 7 hermanas para sobrevivir, incluso a los niños, si Catnap no los hubiera mantenido alejados de ella. A la mierda. Si antes hemos dicho que la parte en la que Huggy Wuggy sale O sea, de la que sí televisión tiene como era un una de las más organismo. aterradoras, matar a Miss Delight es una de las más satisfactorias porque no os podéis hacer una idea de lo que me costó pasármela. En fin, después de intentar encontrar desesperadamente una salida, Hermano, acabamos esa con Miss parte, Delight qué cerrando susto. una compuerta. Un poquito más adelante vemos al propio Catnap adorando un santuario dedicado al prototipo, confirmándose que sí, que es su súbdito y lo tiene como una especie de dios. La siguiente zona es A ver, adentrarse en espérate. Playhouse, donde ¿Qué?
De una salida acabamos con Miss Delight cerrando una compuerta. Sí. Un poquito más adelante vemos al propio Catnap adorando un santuario dedicado al prototipo, confirmándose que sí, que es Catnap. su súbdito y lo Catnap al prototipo. tiene como una especie de dios. La siguiente zona es adentrarse en what? Playhouse, donde, de ahora en adelante, seremos atacados por hordas de pequeñas criaturas sonrientes, que lo cierto es que no sé muy bien qué son, pero bueno, se llaman mini critters. Y todo esto hasta descender a la prisión tras activar el generador de esta zona. Aquí conocemos encerrado a Dog Day, refiriéndose a nosotros como un salvador de las garras del prototipo, alguien en quien aguardar esperanza para detener toda esta locura. Dog Day nos afirma que para Catnap es una figura divina y que cualquiera que se resista al prototipo sería considerado como un traidor o un hereje, y muy probablemente su destino sea o bien la muerte o bien terminar como él, en una celda sin la mitad de su cuerpo. Los mini critters aparecieron de repente para introducirse dentro de él y controlarlo, obligándole a perseguirnos hasta salir de Playhouse. Esa parte como me costó también. Oli se pone en contacto con nosotros en cuanto estamos a salvo y ahora solo quedaba una última tarea, el generador del edificio administrativo. Esta vez fue el propio Catnap quien nos atacó quitándonos la máscara, haciendo que aspiremos el gas. Cayó en un profundo letargo en cuyo subconsciente parecía estar de regreso en algunos lugares de la fábrica en los que ya había estado mientras escuchaba la voz de Poppy. A pesar de esto, cuando despertamos, Catnap nos dio una última advertencia amenazando nuestra vida. Tras redirigir la energía del edificio al generador principal, ya tenía suficiente abastecimiento para encender la maquinaria del pabellón principal. Oli, por otro lado, nos proporcionó una batería para alimentar la zona de producción de gas, pero al ir a colocarla, Catnap irrumpió en la sala, obligándonos a subir a un ascensor cercano. Ahora nos encontramos en un entramado de pasillos con un generador central que monitorea toda la sala. El objetivo es alimentarlo de energía hasta que se complete la carga mientras nos enfrentamos al antagonista, un poco como jugar al gato y al ratón. Y os confieso que esta parte, más que intensa, se me hizo caótica, pero bueno, una vez superada, vemos lo siguiente. Ahí se muere electrocutado y quemado. Y Catnap se deja matar por el prototipo. Catnap está muerto, pero no me quedo solo con eso, que ya habrá tiempo de debatirlo, sino de que su verdugo es el mismísimo prototipo. Ahora tenemos vía libre para suministrar energía a la máquina de gas restaurándola, y avanzando hacia la sala contigua vemos a Poppy que mediante una cinta VHS nos revela la aterradora verdad de todo lo que está sucediendo. Y todo esto gira en torno a un evento llamado la hora de la diversión. Y bueno, lo cierto es que de alegría tiene bastante poco, porque fue una situación absolutamente caótica que tuvo lugar en Playtime Co. hace varios años y en la que vemos cómo sus juguetes pierden el control y matan a todo aquel que está cerca. Hablaremos sobre ello después porque creo que este punto es fundamental para entender la buena historia. Cinta, Poppy todavía recuerda el sonido de los gritos y el terror de esas personas, cadáveres que sirvieron de alimento a los juguetes cuando concluyó el incidente, todo por obra del prototipo. Tirando de una palanca, Poppy y el protagonista, con la ayuda de Kissy bajaron en un ascensor hasta llegar a las profundidades de las instalaciones en busca del prototipo. Pero a medida que descendemos, escuchamos de repente unos gritos de dolor, unos gritos de auxilio procedentes de la superficie. Algo malo le había ocurrido a Kissy. El prototipo la mata, Conforme a lo creo. explicado a lo largo del vídeo, hay que hacer hincapié en el que es, a mi parecer, el verdadero comienzo de Poppy Playtime, comenzando con Elliot Ludwig como fundador y tras perder a su familia en la década de los 60. Desde este punto, Elliot no solamente perdió a sus seres queridos, sino cierta cordura. Por tanto, no solamente quería crear los juguetes más innovadores del mercado, sino también resucitar a los miembros de su familia mediante experimentos inhumanos. Para hacerlo, inició una colaboración con una gran empresa llamada Warrenbach, la cual hemos nombrado en el resumen del segundo juego, y cuyo proyecto se centraba en la creación de un laboratorio bajo la fábrica y buscando niños adecuados para ser sometidos a estos experimentos. Pero no cualquier niño era, digamos, adecuado para moldarse como sujeto experimental. Playtime Co. tenía contratados a diversos trabajadores que monitoreaban el progreso de estos niños en secreto, sin el conocimiento de sus padres. Comenzaban con pruebas de habilidad, que son las que vemos y debemos superar en el segundo juego, y utilizaban a los juguetes como mascotas con la idea de guiarlos y ganarse su confianza. A Playtime Co. no le interesaba ni remotamente que padres o familiares de estos niños supieran lo que realmente se estaba cociendo. Y no solo ellos, sino tampoco sus empleados, quienes también terminarían como sujetos experimentales si veían o decían algo que no debieran. Playcare es el lugar que Elliot construyó para seguir con estos macabros experimentos.
Pensado para ser, entre Muy raro que el malo sea morado también, ¿no? comillas, un hogar para niños, dividió todo el recinto en distintas áreas, que son las que visitamos a lo largo del tercer capítulo. Los niños adoptados como huérfanos fueron criados en el orfanato de Qué Playcare. miedo eso. Obviamente, si superaban con éxito las pruebas del capítulo 2 y sus movimientos eran vigilados constantemente. De hecho, en algunas habitaciones vemos paredes o espejos falsos precisamente para esto. Todo Playcare, en realidad, es una especie de enorme escenario donde los niños, digamos aptos, eran vigilados en el orfanato y los juguetes que desempeñaban un rol de mascota, como por ejemplo Miss Delight, se encargaban de enseñar en el colegio. Vamos a hablar de Catnap antes de continuar. La verdadera identidad detrás de Catnap es la de un niño llamado Theodore Granville que formaba parte del orfanato de Playcare. Theodore ganó cierta fama entre el personal por la conexión con un amigo imaginario que le alentaba a sabotear Playtime Co. Este amigo imaginario, adivinad, era el experimento 1006, el prototipo. Theodore recibió sus instrucciones para que los huérfanos escaparan abriendo la puerta principal utilizando un grabpack. Le obedeció, sí, pero como todavía era muy pequeño, no sabía cómo funcionaba, y como resultado se electrocutó. Ante esto, el joven necesitaba tratamiento médico, como es lógico, pero los científicos, al saber de su conexión con el prototipo, decidieron utilizarlo como sujeto experimental, convirtiéndolo en Catnap. Además, le dotaron de la capacidad para generar el gas rojo desde su boca y así hacer que los niños del orfanato se durmieran por la noche. De esta forma, Playtime Co. podía elegirlos a placer y experimentar con ellos sin que se enteraran de nada ni pudieran escapar. La empresa creó una prisión ubicada justo debajo de Playhouse como hogar para Catnap, y para ellos era una criatura que cumplía con su cometido de vigilar el orfanato, pero concluyeron en que su único defecto era la conexión que sentía con el prototipo, una conexión que declinó en devoción e incluso adoración por él, como si fuera un dios, incluso adorándole en un altar. Lo que vemos tras el enfrentamiento contra Catnap es una especie de justicia divina, electrocutado con el grabpack y asesinado por aquello a lo que tanto adoraba, la garra del prototipo descendiendo desde la trampilla ofreciéndole ayuda antes de matarlo, como si se tratara de la mano de Dios. What the fuck? Sabemos poco o muy poco acerca del prototipo, pero tenemos constancia de que es un ser altamente inteligente. Puede comunicarse y persuadir a otras mascotas para que se alíen con él, amenazando con matar y torturar a cualquiera que no esté de su lado. Hasta que finalmente, el 8 de agosto de 1995, el prototipo inicia una rebelión conocido como el evento The Hour of Joy. A las 11 de la mañana, mientras Kissy Missy estaba siendo trasladada en tren a Playcare, el prototipo dio orden de atacar y asesinar todos los empleados que se encontraban en la fábrica, a los que él consideraba sus opresores, sin importar si eran culpables o no. Daba igual que fueran trabajadores, científicos, gente inocente, padres o hijos, no importaba, el prototipo los quería muertos a todos. Como vemos en la cinta que Poppy nos muestra, Huggy Buggy, Mommy Lawless y Miss Delight, junto a sus hermanas, realizaron ataques planeados en diferentes zonas, provocando una absoluta masacre dentro de la fábrica. El sistema de emergencia se activó alertando a todo el mundo para esconderse o encontrar una manera de escapar, pero dio igual, porque todos fueron masacrados por los juguetes de la fábrica. Sus gritos quedaron registrados y se pueden escuchar de fondo en algunas de las cintas que encontramos. En este punto, la fábrica de Playtime Co. quedó abandonada y nadie supo qué fue lo que causó la desaparición de todos los trabajadores. Sus cuerpos fueron convertidos en comida para los juguetes. Poppy fue capturada por el prototipo. Es un poco real eso, porque pues todos los trabajadores tenían familia, ¿no? O sea, todos van a investigar legalmente, policías, tipo, o sea, el marido de una investigación, pero pues es un juego al final. Porque no es como que desaparecen y ya nadie sabe, ¿sabes? O sea, así no pasa. En este punto, la fábrica de Playtime Co. quedó abandonada y nadie supo qué fue lo que causó la desaparición de todos los trabajadores. Sus cuerpos fueron convertidos en comida para los juguetes. Poppy fue capturada por el prototipo y encerrada en una urna de cristal, y todo aquel que se rebelara contra él sería salvajemente torturado, como le ocurrió a Dog Day. Tras todo esto, como he dicho, los cadáveres de todos los asesinados fueron trasladados a las partes más profundas de la fábrica para ser consumidos por los juguetes como forma de sustento. Con el tiempo, esta fuente de alimento se terminó y conllevó que varios juguetes se enfrentaran entre sí en busca de comida antes de que el jugador llegara en 2005. Por eso, durante los 3 episodios vemos manchas de sangre y juguetes mutilados por el suelo. O sea, como que los juguetes, claro, tuvieron una guerra interna ahí, pero, o sea, como que no eran juguetes de plástico, sino que también tenían carne, así que...
Pero la pregunta a todo esto es, ¿estamos involucrados de alguna forma? Se podría decir que sí, me explico. Cuando fuimos afectados por el gas rojizo y caímos en ese sueño tan extraño en el orfanato, deambulamos por una serie de pasillos laberínticos, escuchando la noticia sobre el descubrimiento del cuerpo de un niño en las residencias de Elliot Ludwig, además de multitud de acusaciones grabadas en paredes diciendo cosas como «la culpa te persigue». También vemos el VHS donde aparece Huggy Buggy, que resulta ser un mensaje de bienvenida a Playtime Co., como si sugiriera que de algún modo estuviéramos involucrados en los experimentos hacía años. Sin embargo, es posible que en algún momento nuestro protagonista se percatara de lo que estaba sucediendo y decidiera marcharse por el sentimiento de culpabilidad. Todo esto son especulaciones, pero la prueba más clara la tenemos si invertimos las palabras que suenan de esta radio. Escuchad. 1995. You were supposed to be here. Why weren't you here? You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. You have no right to No be tienes here. derecho de estar aquí. 1995. I find your presence Encuentro intrusive. intrusiva tu presencia. Has vuelto después de todo este tiempo y vienes aquí a matar y asesinar. Te empobreces y destruyes. Tu presencia fue exigida hace 10 años y no apareciste. Se supone que debías estar aquí. ¿Por qué no estabas? Esto es muy probable que sea un mensaje del prototipo hacia nosotros y prácticamente confirma que de alguna forma sí que estábamos involucrados en los experimentos llevados a cabo en Playtime Co. No se sabe con exactitud quién es Oli, pero sí sabemos que puede ser alguien importante, puesto que tiene un acceso muy amplio a toda la fábrica. Y más allá del supuesto plan de venganza que Poppy y todos aquellos insumisos al prototipo tienen hacia él, creo que dicho plan va mucho más allá que una simple venganza. Por ahora, esto es todo lo que podemos saber acerca de los 3 episodios de Poppy Playtime. Esa foto. Porfa, ponme en comentarios tu opinión o teorías, sígueme si te apetece en Twitter, Canal en el para server los de Discord, frikis del terror. y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Ok. Lo explica muy por encima, pero te dice unas cuantas ideas. O sea, como que puedo entender, o sea, una teoría puede ser que el protagonista con quien estamos jugando era un ex empleado, sí, obviamente, y que se dio cuenta de todo, pero simplemente como que tenía sospechas y tal, pero huyó y no dijo nada, ¿no? Y pues por eso es que dice sentimiento de culpa, porque él sí sabía que iba a pasar, pudo salvar a gente, no sé qué, y por eso no. Pero después eso de que tú deberías estar aquí hace 10 años y no sé qué, eso sí no sé, puede ser algo más, ¿no? O sea, pero qué loco. Buen lore. Y sí se nota que el tercer episodio sí cambió bastante la dirección del terror, ¿no? Está como más fuerte y así. Está cool. Es muy Void.